Buenos días, me presento. Soy Brian y hoy les vengo a contar la fascinante historia de la cometa. Empezamos con una breve introducción, la cual nos trata sobre esta presentación. Descubriremos la increíble evolución de la cometa a lo largo del tiempo, desde su origen en China hasta su popularidad en todo el mundo. Exploraremos cómo este juguete ha volado alto en la historia. Empezamos desde su origen antiguo. Las cometas tienen miles de años en la historia y su origen se remonta en la antigua China. Según la leyenda, fueron inventados por Mozi, un filósofo chino. Al principio se usaban con fines militares y ceremoniales. Imagina cómo se sentían al ver una cometa volar por primera vez en el cielo. La cometa llega al occidente. Durante el siglo XIII, las cometas fueron introducidas en Europa por los exploradores marítimos. Pronto se convirtieron en un juguete popular entre los niños y adultos por igual. La cometa, como símbolo cultural. En diferentes culturas, las cometas han adquirido significados especiales. En China, simbolizan buenos deseos y prosperidad. En Japón se utilizaban en festivales para alejar los malos espíritus. Cometas modernas y deportistas. Hoy en día, las cometas no solo son juguetes, sino también una forma de deporte y competición. Existen diferentes tipos de cometas, como las acrobáticas y las de tracción, que permiten realizar increíbles maniobras en el aire. Conclusión. Las cometas La historia de la cometa es fascinante y nos muestra cómo un simple juguete puede inspirar alegría y creatividad en personas de todas las edades, desde su origen en China hasta su popularidad global. Las cometas han dejado una huella duradera en la historia y la cultura. Las cometas tienen distintas formas de creación. Triángulos en las cometas. Los triángulos son una forma geométrica clave en las cometas de papel. Se utilizan para formar las alas de la cometa. Los triángulos equiláteros proporcionan estabilidad, mientras que los triángulos isósceles permiten maniobrar. Además, los triángulos también se utilizan para crear esfuerzos en las uniones de las varillas. La forma y disposición de los triángulos en una cometa determinan su capacidad para volar y maniobrar. Cuadrados. Los cuadrados son otra forma geométrica común en las cometas de papel. Se utilizan para construir un marco de la cometa, proporcionando estabilidad y resistencia. Los cuadrados se encuentran en el centro de la cometa y en el cual las uniones de las varillas, la disposición y tamaño de los cuadrados en una cometa influyen en su capacidad para soportar el viento y mantener su forma durante el vuelo. Rombos en las cometas. Los rombos también desempeñan un papel importante en las cometas. Se utilizan para crear la forma característica de la cometa y proporcionan estabilidad direccional. Los rombos se encuentran en el centro de la cometa, en la parte superior e inferior de las alas. La forma y el tamaño de los rombos influyen en la capacidad de la cometa para mantenerse en el aire y cambiar la dirección según la dirección del viento. Otras formas geométricas. Además de los triángulos, cuadrados y rombos, las cometas de papel también pueden utilizar otras formas geométricas, como los círculos, rectángulos, trapecios. Estas formas se utilizan para agregar detalles decorativos a la cometa o para mejorar su rendimiento aerodinámico. La combinación de diferentes formas geométricas en una cometa permite crear diseños únicos y personalizados. Conclusión, las formas geométricas son fundamentales en el diseño de la construcción de las cometas. Los triángulos, cuadrados y rombos y otras formas se utilizan para proporcionar estabilidad, resistencia, maniobrabilidad a las cometas. Explorar las formas geométricas en las cometas de papel nos permiten entender cómo se construyen y vuelan, así como para crear diseños personalizados. Ahora seguiremos con los factores clave para que un piloto eleve una cometa.
El diseño de la cometa. En primer paso, la cometa de papel debe estar creada con un diseño adecuado. La forma, el tamaño y la estructura son fundamentales para lograr un vuelo estable. Asegúrate de utilizar el papel resistente y ligero para experimentar con diferentes diseños. La técnica de lanzamiento. En el lanzamiento es un momento crucial para elevar una cometa a papel. El ángulo y la fuerza con la que lanzas determinarán su ascenso. Recuerda lanzarla con un movimiento suave pero enérgico. Evita brusquedades, mantén el hilo tenso y observa cómo tu cometa se eleva. El viento adecuado. El viento es un aliado perfecto para hacer volar una cometa. Busca áreas abiertas y días ventosos para obtener los mejores resultados. Evita lugares con obstáculos que puedan interferir con el vuelo y asegúrate de que el viento no sea demasiado fuerte para controlar la cometa. El control de vuelo. Una vez tu cometa esté en el aire, es importante tener un buen control sobre su vuelo. Ajusta el ángulo del hilo para subir o bajar la cometa y utilizar pequeños movimientos para mantenerla estable. Observa cómo reacciona al viento y aprende a anticiparte a sus cambios. En conclusión, hacer volar una cometa de papel es un arte que se requiere creatividad, paciencia y conocimiento de los factores claves, desde el diseño hasta el control del vuelo. Cada paso es una oportunidad para expresar nuestra creatividad y disfrutar de un momento de conexión con el viento y el cielo. Industriales, exploraremos cómo aplicar las fórmulas físicas puede maximizar la eficiencia en la fracción del aire mediante el uso de los conceptos como presión, temperatura y volumen. La fórmula presión es un factor clave en la fracción del aire. Utilizando la fórmula presión es igual a fuerza sobre área. Fórmula de la temperatura. Temperatura también juega un papel fundamental en la fracción del aire mediante la temperatura, energía sobre calor. Fórmula de volumen. Ese es otro aspecto crucial en la fracción del aire. Con la fórmula de volumen, con la fórmula volumen es igual a longitud por ancho por altura. Podemos calcular y controlar el volumen en diferentes equipos. Optimización de la eficacia. Al aplicar las fórmulas físicas en la fracción del aire, podemos maximizar la eficiencia del proceso. El conocimiento de las relaciones entre presión, temperatura y volumen nos permite ajustar los parámetros y condiciones de operación para obtener un rendimiento óptimo. Esto se traduce como ahorro de energía, reducción de costos y mejora de calidad de producto. Aplicaciones industriales. La aplicación de fórmulas físicas en la fracción del aire tiene diversas aplicaciones en la industria, desde la producción de gases industriales hasta la separación de componentes en la industria química. El conocimiento de las fórmulas físicas nos permite optimizar los procesos y maximizar los resultados. En conclusión, la aplicación de las fórmulas físicas en la fracción del aire es esencial para maximizar la eficiencia en numerosos procesos industriales. El conocimiento de las fórmulas de presión, temperatura y volumen nos permite ajustar y optimizar los parámetros de operación, lo que se traduce en ahorro de energía, reducción de costos y mejora de la calidad del producto. Buenos días, profe. Hoy le vengo a hablar sobre la tercera ley de Newton y cómo ésta se aplica al volar una cometa. Empezando con de que detrás de esta aparente simple actividad, el vuelo de una cometa está gobernado por dos conceptos clave: la ley de Newton y la aerodinámica. En este tramo de tiempo vamos a hablar sobre todo sobre la ley de Newton, la tercera ley de Newton. A lo largo de esta exposición exploraré cómo esta afecta al vuelo de la cometa. La tercera ley de Newton consiste en que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en el sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este igual devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Como lo podemos ver
en el ejemplo de la imagen. El globo o la fuerza de la gravedad empuja el aire hacia afuera, ejerciendo una fuerza que empuja al mismo globo. O sea que esa fuerza de la cual se expulsa el aire, sale una opuesta la que empuja al globo. Para quedar más claros en este tema, voy a explicar qué es la acción y la reacción. La acción refiere a la fuerza ejercida por el objeto sobre otro objeto. En otras palabras, es la fuerza que un objeto aplica sobre otro cuando interactúan. Esta acción proviene de la interacción física entre los objetos y puede ser el resultado de empujar, tirar o cualquier tipo de contacto físico entre ellos. Y la reacción es la fuerza igual y opuesta que un objeto ejerce como respuesta a la acción que otro objeto ha aplicado sobre él en una interacción física. Ahora pasaré a explicarlo en cómo este aplica en el vuelo de la cometa. Ahora aplicando la tercera ley de Newton en el vuelo de la cometa, lo podemos demostrar en este pequeño dibujo, viendo como nosotros, como volamos la cometa, haciendo una acción que es una fuerza aplicada hacia abajo de donde sostenemos la cuerda. La reacción dando un empuje hacia arriba, ya que es el lado opuesto de donde hubo la acción. La importancia de esta reacción es crucial para mantener la cometa en el aire, ya que se tiene que lograr un equilibrio de fuerzas, ya que la reacción hacia abajo generada por la cometa contrarresta la fuerza de gravedad que tira la cometa hacia abajo. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, la cometa permanece en el aire sin caer. Aquí podemos apreciar qué tan importante es la ley de Newton, sobre todo la tercera, ya que esta también se encarga de que la cometa quede estable en el aire y que la podamos manejar. Al cambiar la dirección del vuelo de la cometa, creamos un caso de acción y reacción que permite que la cometa gire o cambie de posición sin que ésta decaiga. En resumen, gracias a la tercera ley de Newton, podemos garantizar el vuelo de nuestra cometa, ya independientemente de la masa de esta, además de que, como anteriormente lo dije, nos deja manejar nuestra cometa libremente sin el miedo de que ésta decaiga. Entonces, muchísimas gracias, profe, por su atención. Entonces, en la siguiente parte, mi compañero Julián pasará a explicar otro aspecto importante sobre la aerodinámica de cómo volar una cometa, siendo el efecto Bernoulli. El principio de Bernoulli. ¿Qué es el principio de Bernoulli? Es una de las ramas fundamentales de la hidrodinámica y la aerodinámica, que establece la relación entre la presión, la velocidad y la altura. Pero, ¿qué es este principio? Lo que nos comenta Daniel Bernoulli es que un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, mantendrá su energía constante a lo largo de su recorrido. En este caso podemos decir que este fluido va a ser el aire. De esta manera, y eso que nos aplica en cómo se eleva una cometa. Una cometa está hecha con el mismo principio de la de un avión. En este caso, Bernoulli también nos dice otra cosa. Nos plantea que a mayor velocidad que hay, menor presión. En este caso, podemos hacer el ejemplo del ala del avión para explicar cómo se mantiene elevada nuestra cometa. El ala del avión está hecha de esta manera. La parte de arriba está curva y la parte de abajo de manera plana. ¿Por qué hacen de esta forma esto? Esto es debido a que, como dice Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión y viceversa. O sea, a mayor presión, menor velocidad. ¿Qué sucede? Que si podemos ver el recorrido del aire en esta parte de acá arriba. En esta parte recorre todo esto.
y en la parte de abajo recorre esto. ¿Qué sucede? Que en la parte de arriba podemos observar que va a haber mayor velocidad. ¿Qué significa eso? Que en la parte de abajo tendremos menor presión. Entonces, a mayor velocidad, menor presión. ¿Qué sucede en la parte de abajo? En la parte de abajo, como vemos, aquí tenemos una menor velocidad. ¿Por qué? En este caso, ambas van a llegar al mismo tiempo. Como esta tiene que recorrer aún más, tiene un mayor recorrido, y llegan al mismo tiempo, podemos decir que tiene más velocidad. A cambio acá, se va a tardar lo mismo, pero recorre menos, entonces podemos decir que tiene menor velocidad. ¿Y qué pasa? Tiene mayor presión. ¿Qué sucede con esto? Que al tener diferencias de presiones, va a suceder algo que se llama sustentación. Que Bernoulli nos dice que la sustentación debido a la diferencia de presiones en este caso. Y pues esa misma presión es una fuerza, esa sustentación es una fuerza que va a ejercer hacia la parte de abajo de la aleta del avión. Lo que va a generar que se levante y compense de cierta manera su peso. Aunque hay otros factores que también influyen en esto, no únicamente esto. En caso de nuestra cometa, que es lo que queremos saber, en caso de nuestra cometa, pasa lo mismo. La parte de arriba está hecha, en este caso de esta cometa, porque hay muchos modelos de cometa, podemos explicar a mi compañero en otro momento. Al igual que las presiones que mi compañero ya también les explicó anteriormente. Y pues, ¿qué sucede? Que en este caso, por acá, se genera una mayor velocidad. Por eso es que está hecho de esta manera. Está hecho de esta manera para ejercer una mayor velocidad. Y que se centre más y pueda generar esa presión en el centro y haga esa sustentación. También afecta el ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? En este caso podemos decir que en esa pista que tiene la cometa y va acá en central. Eso lo que hace es mantener el ángulo de inclinación de la cometa. Ese ángulo lo que va a hacer es hacer que se genere esa sustentación de manera moderada. Si está, digamos, en este caso, que la cometa obviamente no está así en el aire, yo lo hago de esta manera para explicar un poco mejor, pero en este caso digamos que la cometa se ve así. Si la cometa se encuentra literalmente en forma vertical totalmente, la cometa esta descenderá. Porque la sustentación no se ve mucho. Recordemos que la sustentación se va mayormente en forma vertical. Entonces, digamos, si la cometa está de manera plana, recordemos que ya no es muy gruesa, no se va a elevar muy bien y se va a caer. En caso de que nuestra cometa esté muy inclinada y esté casi, digamos, esté demasiado inclinada, así, esa cometa, disculpa el dibujo, esa cometa lo que hará es básicamente elevarse de más y perder el control rápidamente. Y con eso concluiríamos el efecto Bernoulli. El día de hoy explicaré cómo se eleva una cometa, teniendo en cuenta varios factores, entre esos la presión. Para hacer esa explicación, me concentraré más a fondo en cómo cómo afecta la fuerza de gravedad a la cometa. Y con ello utilizaré la cometa que se usó para la salida. Bueno, los componentes que influyen para que la cometa se eleve son la gravedad, ojalá lo alcancen a apreciar, la gravedad, el empuje, la tensión que se ejerce con la pita a la cometa para que ésta pues se eleve. Otro factor sería el arrastre. Ojalá lo alcance a apreciar el arrastre. Otro es teniendo en cuenta que cuando se eleva la cometa se eleva inclinada, o sea, de forma inclinada. Entonces con ello aquí tendremos como ejemplo este eje, generando que aquí se forme un ángulo. Con ello pues se inclina la cometa.
Otros, otros dos factores que también influyen son la elevación, otra fuerza de presión que se ejerce, y en eje Y. También el arrastre, que este sería en eje X, y esto formando un paralelogramo, sumando los tipos de presión. Listo, continuando la explicación, los factores como los componentes de presión, como por ejemplo la tensión, es algo que influye mucho, ya que al momento de que tensionamos la cometa, lo que haremos es, pues, atraerla hacia nosotros. Con ello, una presión, un tipo de presión estaría ejerciéndose hacia el eje X. Esto así contrarrestando la fuerza, contrarrestando la fuerza de aquí, generando que la cometa mantenga cierta inclinación, y tomando en cuenta eso, se inclina basándonos en el eje del que hablamos hace un rato, que se forma aquí el ángulo. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, ya teniendo en cuenta los otros componentes, lo que más nos importa aquí es la fuerza o el eje Y, el eje Y, del cual ya hablamos hace un rato, porque este ejerce una presión que contrarresta el peso de la cometa, generando así que ésta se eleve. Por ello debe ser mayor la presión del eje Y, contrarrestando la fuerza de gravedad, de la cometa. Por eso se eleva, y por eso también la cometa, al momento de elevarla, o bueno, al momento de tener en cuenta de hacer una cometa, es que sea liviana, para que sea mayor la fuerza en el eje Y. Y pues bueno, esa sería toda mi explicación. Ojalá la hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Eso sería todo y gracias. Tenemos explicación a la fuerza y la presión y cuáles son los papeles que juegan al momento de elevar cometa. Tenemos lo que es la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Recordemos que este debe ser vectorial su magnitud, ya que se necesita especificar lo que es su dirección, su sentido y la velocidad. Su fórmula es representada como fuerza igual a masa por la aceleración. La aceleración es vectorial. Tenemos lo que es la presión. La presión es la relación entre fuerza aplicada sobre una unidad de área. Tenemos su fórmula que es presión igual a fuerza sobre área. Tenemos aquí dos tipos de fuerza. Tenemos la fuerza perpendicular, que es una fuerza donde se ejerce totalmente recta en la unidad de área y que por ende crea en este pedacito un ángulo de 90 grados. Tenemos el otro tipo de fuerza, que es la fuerza de ángulo diferente al área. Es una fuerza inclinada que tiene dos componentes, el componente Y y el componente X. Estos se dividen pues, en los dos componentes, que es el componente X y el componente Y. Tenemos ahora los factores de fuerzas.
o las fuerzas que intervienen al momento del vuelo de la cometa. Tenemos lo que es la fuerza de elevación, que permite, como muy bien lo dice, que se eleve, que hace que cuando el viento pase por encima y por debajo, pase que se cree la elevación. Tenemos la fuerza de arrastre, que es la resistencia del aire que se impone al movimiento de la cometa. Esta fuerza también depende de la forma de la cometa, como se había mencionado anteriormente. Tenemos también la fuerza de gravedad, que en sí también se podría decir como el peso, con la cual la Tierra la atrae, la Tierra atrae la cometa hacia el centro. Tenemos la tensión de la cuerda. Esta es la fuerza que se opone en la dirección del viento y que permite que sea controlada desde el suelo por una persona o individuo. Tenemos también la fuerza del viento o del aire. Fuerza del viento o también la presión del aire ejercida sobre la cometa. Esta es ejercida directamente sobre la cometa. La dirección en la que la cometa también depende de la dirección del viento, ¿ok? Entonces tenemos la cometa, esta sería la cometa por ejemplo, y esta sería la dirección del viento. La cometa debe chocar con el viento. Por ejemplo, si tenemos el viento yendo en esta dirección, no podemos tener la cometa yendo en la misma dirección. Tienen que estas dos ser directamente, o sea, chocar. Tenemos el paralelogramo de fuerzas. Aquí tenemos dos representaciones gráficas. Una en la que ustedes la entenderán mejor y la otra que ya esto sí va más relacionado con el gráfico anterior. Tenemos entonces que el viento es totalmente una fuerza perpendicular. Tenemos la tensión, que es la que le hacemos a la cometa, y el peso y la gravedad. Tenemos entonces la gráfica correspondiente al anterior dibujo. Tenemos dos ejes, tenemos el eje Y y el eje X. El eje Y, que vendría siendo la elevación. También tenemos el eje X, que ese sería el arrastre, y este eje, que sería la presión del aire. Entre estas tres fuerzas crean el paralelogramo, y podemos decir que entre estos dos ejes, o sea, el eje Y y el eje X, sumándolos, sumamos esas fuerzas y nos dan igual este eje. Y respondiendo a la pregunta de cómo o por qué se eleva la cometa, ya lo hablaba anteriormente. Esto es por el aire que genera presión a la cometa. Como habíamos dicho anteriormente, la presión es totalmente perpendicular, o sea, recta a la cometa. Al hacer también la tensión que le hacemos a la cometa, la presión del aire choca con la cometa, haciendo que la presión del eje X, o sea, es decir, la de arrastre que tenemos acá, cancele la fuerza que ejercemos al tensionar la cometa, haciendo que disminuya la velocidad inicial que lleva la cometa. ¿Qué pasaría con el eje Y? Lo que hacemos es levantar la cometa, ya que esta fuerza iría en sentido opuesto a la fuerza que ejerce el peso, haciendo que la cometa pueda elevarse.